Buenos días, nos encontramos con Alejandro de la empresa de Ultrasist. Eh, y pues bueno, el día de hoy le vamos a hacer la entrevista, les vamos a hacer un cuestionario de 10 preguntas eh, que forma parte del trabajo final de la materia de normatividad. Y bueno, la pregunta uno que te queremos hacer es si actualmente están certificados en alguna norma ISO o estándar reconocido internacionalmente. Hola, buenos días. Sí, tenemos MMI nivel 5 en desarrollo y en servicios, las constelaciones de desarrollo y servicios. Recientemente nos acabamos de evaluar con la versión 2.0 nivel 5 de ese MMI. En cuanto a normas ISO, estamos certificados en la ISO 27000 como empresa, digamos, ¿no? Y bueno, también hay una serie de estándares que ocupamos, ¿no? Pero los certificados como empresa son esos. Ok, gracias. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas en la implementación o utilización de la norma? En este caso, CMMI. De CMMI. Las principales ventajas es que, para empezar, establece un lenguaje común, ¿no? O sea, un lenguaje común de requerimientos, de solución técnica, de integración del producto, de verificaciones, validaciones. También establece como su nombre lo dice, una mejor práctica, ¿no? No reinventar la rueda, ¿no? Sino aprovechar todo ese conocimiento adquirido por la academia y por la industria, ¿no? Y no tropezarnos con la misma piedra. Yo creo que es una de las grandes ventajas. Yo creo que una de las desventajas, uno es pues que no es un estándar mexicano, y dos, muchas veces este tipo de estándares requiere como de mucha interpretación para usarlos correctamente. Es decir, ofrecen una serie de áreas de práctica, áreas de proceso en la 1.3 o áreas de práctica en la 2.0, que tú tienes que instanciar en tus propios procesos. Hay muchas empresas que se van con la finta y establecen un proceso por cada área de procesos, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es tener un proceso coherente, un proceso integrado, y a partir de ahí ir incorporando, digamos, como estas mejores prácticas, estos estándares, ¿no? Yo creo que es una de las desventajas. ¿Esa desventaja que sé que no sea mexicano te refieres por un aspecto cultural? Sí, o sea, pues que tengamos que adoptar estándares de otros lados, ¿no? Cuando yo creo que aquí se pueden hacer cosas muy bien. De hecho, nosotros también utilizamos Microsoft, hablando de estándares mexicanos. Sin embargo, hoy no estamos certificados. Y sin entrar en más detalle, como que ya en términos prácticos no nos gustó mucho cómo se estaba llevando a cabo los procesos de certificación. La verdad es que para nosotros el proceso estamos convencidos de que da valor, y más allá de llenarnos de artefactos, de documentos, lo que buscamos con un proceso es que nos ayude a hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces de repente tenemos ciertas roces con ciertos modos de hacer evaluaciones, de hacer auditorías, cuando no vemos el valor de esa auditoría, que solo nos exige algún formato, cuando probablemente nosotros tenemos eso ya puesto en una herramienta que cumple el mismo objetivo, pero de manera más eficiente, ¿no? Entonces muchas veces por eso chocamos luego ahí con esos modos de evaluar. Pero el modelo en sí lo estamos usando, nuestro proceso está basado en gran parte también en Microsoft. Ok. Bueno, la tercera pregunta es, dependiendo de la respuesta anterior, ¿han pensado adoptar otra norma o subir de nivel en la que ya tienen? En la que ya tenemos, pues ya tenemos el nivel 5, que es el máximo. De adoptar alguna otra norma, por temas comerciales estábamos pensando adoptar la ISO 20000. Nosotros tenemos la constelación de servicios de CMMI, el equivalente en ISOs es la ISO 20000. Por temas de licitaciones y todo eso, muchas veces en lugar de CMMI piden la ISO 20000, que tenemos que hacer una aclaración que es equivalente, Creo que nos podríamos ahorrar eso si adoptáramos la ISO 20000. Y en términos ya más como de más valor, internamente estábamos pensando ocupar el Data Maturity Model para madurar la gestión de nuestros datos en la organización. Ok. Otra pregunta es, ¿cómo se maneja la resistencia al cambio en su organización? Yo creo que de dos maneras.
Primero, desde el grupo de procesos, que es donde se definen todas estas mejores prácticas, procesos, guías, técnicas, empezamos con incorporar gente que hace las cosas. Es decir, no es un grupo teórico que se agarra el libro y letra por letra va vaciando los propios procesos, sino se incorpora como a los gerentes o a los especialistas en la práctica. Eso en primer lugar, nos ayuda a que los procesos que definamos estén mucho más aterrizados, mucho más acordes a lo que ya hace la gente el día con día. Ese es uno. Esa técnica también nos sirve para que ellos también sean como estos promotores del proceso, ¿no? La propia organización, los que hacen las cosas se vieron involucrados en la definición, entonces de ahí empieza una buena implementación, porque ellos ya llevan, digamos, esa convicción, ellos participaron, ellos discutieron, ellos defendieron los temas, ¿no? Y ya una vez definido, pues ellos salen a defenderlos, ¿no? Y la otra es, pues también en la práctica, ¿no? Implementación con tutorías, con encontrar estos como líderes de opinión que también nos ayudan a implementar de manera correcta el proceso. Y una tercera podría ser el uso de herramientas, ¿no? Una versión web, digamos, más amigable de la definición del proceso. Últimamente también lo que hemos hecho es tratar de hacer como pequeños extractos del proceso por rol, para decir, a ver, yo no tengo que aprenderme todo el proceso, todos los roles, yo soy un líder técnico. ¿Qué hace un líder técnico? Aquí está mi rol, aquí está descrito qué es lo que hace un líder técnico, qué es lo que hace un desarrollador en un equipo, en una célula de mi equipo, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a implantar el proceso. Ok, gracias. La que sigue es, ¿aplican metodologías ágiles? ¿Cómo las han adaptado a su desarrollo, a sus metodologías de desarrollo? Sí, sí aplicamos metodologías ágiles. La verdad es que para nosotros, comenzando digamos, desde la capa de operación, para nosotros desde la capa de operación, metodologías tipo Scrum fueron de implementación muy natural, porque nosotros veníamos de un proceso de desarrollo iterativo incremental. Pues básicamente, como dicen, el mindset ágil, ¿no? Fue de inicio lo que nos hizo más sentido, porque ya teníamos reuniones periódicas, ya teníamos incrementos que eran de 2 a 4 semanas, ¿no? Ya teníamos esta conformación del equipo, entonces implementar un Scrum fue muy natural, ¿no? Incluso algún tiempo los propios equipos usaban nuestro proceso sin saber que realmente era una adaptación de un Scrum, ¿no? Nos pasó incluso con algún cliente, decían, no, es que Ultrasys no utiliza ágiles porque utilizan su propio proceso. Entonces ya ahí comenzamos un poco la explicación con nuestra gente de, no, espérame, es que realmente estamos utilizando Scrum, pero nosotros estamos acostumbrados a hablar en ultrasiano, ¿no? Y así como los integrantes de los proyectos, los líderes, no saben realmente de PAs de CMMI ni de prácticas de CMMI, sino ellos lo que conocen es nuestro proceso. Y así es como implantamos, ellos hablan en lo que decimos ultrasiano. Es responsabilidad del grupo de procesos mapear el proceso de Ultrasys contra las mejores prácticas. O sea, ahí se crea como esta capa de abstracción, ¿no? Entonces, esto, te digo, nos ayuda a que la implementación de estas metodologías sea como más integrada, más coherente, ¿sí? Porque siempre seguimos hablando en ultrasiano, en nuestro propio proceso. Entonces, uno fue con Scrum, entonces incrementos 2 a 4 semanas, todos esos principios de ágil, ¿no? Pues el Daily Scrum, el Sprint Planning, ¿no? El Sprint Review, ¿no? Todo esto los comenzamos a implementar. Tenemos una práctica equivalente, entonces al final fue un ajuste a nivel de guía y de nombres, y echamos a andar Scrum así. Eso a nivel operación. Ya a nivel grandes fábricas, digamos, más de un equipo, grandes proyectos, echamos mano de metodologías como SAFe. SAFe nos ayuda a escalar, digamos, estas células ágiles, ¿no? Entonces, cómo desglosar una iniciativa de alto nivel desde una capa estratégica de portafolio, pasarla a una capa intermedia de programa donde decides cuántos equipos vas a requerir, hacer un release plan, ¿no? Consistente, digamos, de esta gran iniciativa, y después repartirlo en los equipos de operación, en los equipos ágiles, ¿no? SAFe también nos ayuda mucho para eso. Ok. La siguiente es, ¿qué técnicas actualmente utilizan para levantar requerimientos?
y cómo los describen. Para levantar requerimientos, nosotros comenzamos desde un proceso que le llamamos de conceptualización. Estamos convencidos que un buen entendimiento de negocio te ayuda a tener buenos requerimientos. Sobre todo para proyectos grandes, lo que hacemos es comenzar con levantar procesos de negocio. Hacemos un levantamiento de procesos de negocio en BPMN. Tenemos una técnica para hacer lo mismo. Llegamos hasta un nivel donde un proceso de negocio es altamente cohesivo. Tenemos un acrónimo que le llamamos ahí un AutoPOP, que es un proceso que se hace en un solo tiempo, por una sola persona, una sola vez, y eso nos ayuda a llegar a lo que le llamamos EBPs, que son los Elementary Business Process. Eso nos ayuda a que este proceso de negocio lo bajamos a nivel EBP, que son altamente cohesivos, independiente de inicio de cualquier sistema, ¿no? A puro negocio. Ya una vez que tenemos el negocio plasmado y que el propio usuario de negocio se dio cuenta dónde están sus ineficiencias de proceso, esto porque nos pasaba muchas veces que cuando levantamos el proceso, el mismo usuario nos decía: espérame en desarrollo del sistema porque ya me di cuenta que mi proceso está hecho un desastre, ¿no? Y decíamos, lo único que vamos a automatizar es ese caos. Entonces muchas veces el usuario decía, déjame arreglo el proceso, arreglaba el proceso, y ahora sí, a partir de esta identificación de proceso, estos Elementary Business Process eran los procesos susceptibles de ser automatizados. A los procesos que se acordaba con el usuario que serían automatizados, se les definía un requerimiento de negocio, y a cada requerimiento de negocio se desarrolla un caso de uso, y digamos, así es como derivamos los casos de uso a partir de estos procesos de negocio. Y ya el caso de uso es nuestro elemento clave para gestionar y medir y asegurar la calidad ya de todo el ciclo de desarrollo, ¿no? Pero es como digamos desde el entendimiento de negocio al requerimiento y el caso de uso. Ok. Ahora, hablando de estimaciones, ¿cómo estiman el esfuerzo o costo del proyecto? ¿Y cómo dan seguimiento al control de la estimación? Entonces, nosotros estimamos por puntos por caso de uso. Como te comentaba, bajamos a casos de uso. Ya con casos de uso nosotros podemos contar el número de transacciones que tiene cada caso de uso, el número de actores, con base en eso identificamos si un caso de uso es simple, mediano o complejo. Un caso de uso simple equivale a 5 puntos por caso de uso, un caso de uso mediano a 10 puntos por caso de uso, un caso de uso complejo a 15 puntos por caso de uso. A partir de eso, nosotros podemos estimar el tamaño del producto de software. Tenemos, con nuestro histórico de productividad, tenemos una productividad de 6.33 puntos horas por punto por caso de uso. A partir de eso nosotros podemos estimar el esfuerzo, es decir, desarrollo 100 identifiqué, estimé 100 puntos por caso de uso. Sé que mi productividad es 6.33 con una desviación estándar de 1.3. Con eso yo puedo decir, me voy a tardar, en el caso de la media, 633 horas para construir estos 100 puntos. Entonces con eso bajo mi tamaño a un esfuerzo a partir del histórico de productividad. Ahora, ¿cómo controlamos? Nosotros, esa es la media, digamos, de esfuerzo. Nosotros con simulaciones Monte Carlo analizamos hacemos simulaciones a partir de la distribución de probabilidad de nuestra productividad, y eso con simulaciones Monte Carlo podemos tener una estimación con un grado de certidumbre. 633 era el caso de la media, pero típicamente tomamos con un 95% de certeza a partir de una simulación Monte Carlo, y eso nos dice que en el 95% de las ocasiones voy a acabar en tiempo, ¿no? Con ese esfuerzo proyectado, ¿no? Entonces esa es la base ya para nuestros modelos de control, ¿no? Yo tengo ese esfuerzo lo puedo traducir a duración con base en el número de integrantes, número de recursos, dependencias, rutas críticas del equipo, lo puedo convertir a un calendario, por lo tanto a duración, ¿no? Y con base en eso también damos seguimiento. Para poder controlar típicamente tanto calidad como productividad, nos vamos por hacemos incrementos y microincrementos, donde un incremento puede ser máximo un mes, de 2 a 4 semanas, y típicamente los microincrementos son semanales para tener estos puntos tempranos de control y evitar que el proyecto se nos salga de las manos. Ok. Ahora pasando un poco a la parte de desarrollo, ¿cuáles son los principales lenguajes de programación y frameworks que usan? Tenemos la fábrica de Java y de .NET. Por ejemplo,
ejemplo, en Java típicamente estamos utilizando, bueno, desde POJOS, desde JVs, desde, digamos, en la capa de negocio, ¿no? Utilizamos Spring. En la capa de persistencia típicamente utilizamos ORMs, ¿no? Ya sea Hibernate, JPA, ¿no? Ivatis, dependiendo ahí del propio producto. En la capa de presentación estamos utilizando ahorita mucho Angular, React, parte de jQuery, ¿no? Ya para este tipo de desarrollos, ¿no? Ya en temas de middleware o de herramientas de apoyo, muchos de nuestros clientes nos han requerido el uso de VPMs, ¿no? VPM de Oracle, de IBM, el de Open Source, Service Bus, digo, manejas de colas de mensajes con ActiveMQ o con el MQ Series de IBM, ¿no? Bases de datos, pues las típicas de Oracle, de SQL Server, MySQL, ¿no? E incluso ya para temas más de Big Data, hemos utilizado Solar y Elasticsearch para el indexado de grandes volúmenes de información, o Cassandra para el almacén continuo también de grandes volúmenes de información, o MongoDB, digamos, también para almacenar información estructurada, ¿no? Y ahorita para tratarlo ya también de explotar con clusters de Spark y todo esto, ¿no? Entonces eso ya como desde el rollo de datos, ¿no? Y bueno, ya también varios componentes ya muy particulares de cada cliente, ¿no? Por unos clientes tenemos el BI de Oracle, ¿no? Entonces va variando ella después con cada cliente, ¿no? Vale. La penúltima es, ¿qué protocolos siguen actualmente para manejar el control de cambios? Nosotros tenemos un proceso de administración de la configuración que nos ayuda con el control de cambios, que lo estamos evolucionando a procesos de entrega continua. Pero en términos generales, el proceso lo que nos dicta es primero identificar los elementos que van a estar bajo control de la configuración, establecer los mecanismos tenemos ya los procesos de control de versiones y control de cambios, ¿no? O sea, para control de versiones y el control de cambios utilizamos Git y Subversion para proyectos de desarrollo, ¿no? Típicamente, eso es, digamos, desde el punto de vista de código. Desde el punto de vista documental utilizamos Google Apps para todas las suites de Google, ¿no? Ya con el propio versionamiento, y tenemos un estándar de versionamiento también por carpetas y de estándares de nombrado. Y para temas ya de integración continua y liberación continua, utilizamos un Jenkins que pasa por un Sonar, que controla dependencias desde un Nexus y que integra en un Git o en un Subversion, ¿no? Y hace los builds a través de Maven, ¿no? Como típicamente el ciclo ahí como de control, ya de integración y liberación, ¿no? Un poco, digamos, es lo que estamos haciendo. Ok, bueno, para terminar, ¿qué metodologías usan para la integración del código o proyectos? Bueno, te conté ahí un poquito de la integración. O sea, muy abstracto, pues el área de procesos de CMMI, pero ya en concreto, sí, sobre todo temas de integración continua, ¿sí? Con Jenkins, con Maven, con Sonar, digamos, ya para hacer toda la integración, y Nexus para el manejo de dependencias. Ok, bueno, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.